Hay una tendencia que se repite muchísimo en el fútbol. Futbolistas malos a la basura. Normalmente en el fútbol base actual los desechamos. No sirven para el propósito que en realidad nos interesa, que es ganar la competición. Sin embargo, en una escuela formativa te das cuenta de que muchas veces estas personas quizá no tienen tanto nivel, pero demuestran más ganas por aprender que ningún otro. Son chicos que tienen problemas de aprendizaje, problemas emocionales, problemas sociales, pero si ponemos la lupa, puede verse mucho potencial. Si realmente nuestro objetivo es formar, hemos de saber calibrar lo mucho que se puede hacer con estos niños prácticamente desahuciados por el fútbol. Lamentablemente estamos aplicando al fútbol base un sistema educativo de masas que se basa en moldear a los jugadores para que reúnan determinados requisitos que exige el fútbol moderno. No todo el mundo sale adelante en el sistema y algunos se ven rechazados. Los jugadores son tratados como objetos de una fábrica. Si no alcanzan unos niveles de calidad determinada, se rechazan. Está muy relacionado con la demanda del mercado. Los entrenadores se adaptan a la producción para satisfacerla de alguna forma. Hemos de darnos cuenta de que cada jugador es diferente y por lo tanto no podemos enseñarle de la misma forma. Es un error valorar a los jugadores que tienes con un único criterio de capacidad. No podemos pensar que aquellos jugadores que no cumplen esos criterios son menos capaces. No es así. Se comete una gran injusticia al privarles de la ayuda que precisan simplemente porque no tienen el perfil que se pide para jugar al fútbol. Quiero ofrecer una visión diferente, dejando claro desde el principio el valor de la diversidad. Las capacidades de cada jugador adoptan muchas formas y hay que impulsarlas de modo diferente cada uno de ellos. Cada jugador es único. Unos más altos, otros más fuertes, unos más listos y otros menos inteligentes. El resultado de tratarlos a todos igual tiene como consecuencia el rechazo de aquellos que no se adaptan a lo que tú buscas en esos jugadores, cuando quizá pueden darte cosas diferentes, siendo útiles al equipo de otra forma. En el sistema actual, un jugador que se adapta a la normativa tiene todas las posibilidades de realizarse como futbolista. Y quienes no se adaptan pierden esa posibilidad y acaban abandonando el fútbol porque no sienten ninguna motivación por seguir adelante, porque ya no hay espacio para ellos por sus condiciones personales. Y esto es un error y una gran injusticia que hemos de subsanar con urgencia, porque cada vez son más los que se quedan por el camino. Poseen unas cualidades inmensas, pero diferentes y quizá poco valoradas. Este sistema lineal puede ser bastante útil para fabricar balones, coches, pero cuando se trata de personas, hemos de tener en cuenta otros factores. Quizá le estamos dando demasiado valor a la fortaleza del jugador, su condición física, su estatura, y no valoramos otros aspectos que pueden potenciarse con el entrenamiento, como son la capacidad de tomar decisiones, la gran actitud en los entrenamientos, la disciplina, el orden. Muchos jugadores se sienten desmotivados porque no destacan en los factores que el entrenador trata de enseñar. Y por desgracia, nunca nadie le ha dicho que posee otras capacidades muy interesantes que, si las potencia, pueden serle de mucha utilidad. Son jugadores desganados porque no encajan en el esquema de su entrenador. ¿Cuántos jugadores vemos con falta de autoestima? Muchos, con poco interés por esforzarse en los entrenamientos. Se dan cuenta de que su aportación al equipo cada vez
es menor porque no encaja en esos modelos que el entrenador exige y poco a poco es apartado del equipo. Sin embargo, a menudo son jugadores con un verdadero talento que hay que descubrir simplemente. Hemos de ser capaces de apreciar esas otras cualidades que posee y que pueden hacerle a la larga mejor incluso que los demás. Este sistema lineal está haciendo mucho daño al fútbol base, ya que se están quedando en el camino jugadores con verdadero talento, simplemente porque no hemos sabido apreciarlo, no hemos sabido descubrirlo y potenciarlo. Es una importante responsabilidad la que tenemos y espero que pueda servirte para hacerte como mínimo reflexionar sobre el enfoque que le das a la formación de tus jugadores. Posiblemente tengas joyas ocultas en tu equipo. Simplemente hay que desempolvarlas. No te fijes tanto en los que ya dan o crees que dan y dirige tu mirada a los jugadores que quizá no están rindiendo porque no has sido capaz de descubrir su verdadero potencial. Este sistema industrial de crear jugadores de fútbol está destinado a construir futbolistas ganadores y perdedores, según unos conceptos fijados por el sistema de la demanda y de la oferta, pero quizá podríamos evitar los efectos colaterales de ese rechazo si le diéramos a cada futbolista la posibilidad de explorar sus verdaderas capacidades y poder así realizarse como futbolistas de verdad. Nos llevaríamos verdaderas sorpresas. Mi propuesta pasa por intentar que los entrenadores sean capaces de realizar innovaciones radicales en su forma de enseñar. Hay que ser valientes y salirse del guión, el guión habitual de tus entrenamientos, con el objetivo de crear en las escuelas de fútbol las condiciones adecuadas para que los jugadores desarrollen todo su potencial. Esto exige una implicación del entrenador, lógicamente. Los jóvenes jugadores tienen motivaciones, sentimientos, talento y unas circunstancias vitales. Se ven afectados por todo lo que les sucede a su alrededor e influye mucho en la vida de los demás. Pueden oponerse o colaborar, implicarse o desentenderse. Está claro que lo que propongo no es sencillo, porque se trata también de una implicación por parte del entrenador que debe cambiar su forma de enseñar.